la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. En el capítulo 7, por favor, si es tan amable, y el versículo 24. Una vez más, Marcos capítulo 7, versículo 24. Y estando en pie, si no tiene ningún impedimento, leemos juntos ese versículo 24. Y después oramos. ¿Listos, hermanos? Bueno, leemos. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Acompáñeme a orar. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día. Una bendición grande que podemos estar aquí para oír, Señor, la predicación del Evangelio. Gracias por cada persona que ha venido hoy a esta reunión. Te ruego que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Edificados y fortalecidos en la fe para poder seguir adelante dando frutos cristianos, que es lo menos que podemos hacer como creyentes, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula Pan para los hijos, migajas para los perrillos. ¿Cuántos están listos para estudiar en esta mañana las Escrituras? En el tema, hermanos, de esta mañana estaremos viendo una interacción de parte de Jesús con una mujer gentil, pero no solamente con una mujer gentil, sino fuera de Israel, en una región gentil. En otro país prácticamente se da este suceso. A primera vista parece que este pasaje no tiene una conexión con el tema anterior, donde se estuvo hablando acerca del lavamiento de manos, lavamiento de utensilios de la cocina, etcétera. Pero en realidad parece que Marcos continúa hablando del tema de lo que es considerado inmundo y de lo que es considerado puro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así como en el tema pasado vimos que habían acciones que los judíos consideraban limpias, como lavarse las manos, y alimentos que consideraban inmundos y se alejaban de lo que consideraban inmundo, de la misma manera, el día de hoy vamos a hablar de una mujer gentil en una región gentil que eran también personas que los judíos consideraban inmundas y que la relación con ellos también te podía acabar contaminando. Marcos es un evangelio escrito a gentiles y él resalta mucho este hecho, el hecho de que el evangelio, aunque de primera mano vino para ser predicado a los judíos, sin embargo, ese evangelio también tenía que ser predicado en su momento a los gentiles. Esta idea, hermanos, en el primer siglo pareció difícil de digerir. Amén. Incluso la misma iglesia, incluso los mismos cristianos, ya en sus cultos cristianos, les parecía extraño que un gentil pudiera ser considerado limpio y acepto delante de los ojos de Dios por el simple hecho de que decía creer en Cristo. De hecho, la iglesia hubo un momento en que dijeron, no, creo que es necesario que primero se hagan prosélitos judíos. Es decir, que primero se conviertan al judaísmo, luego los podamos insertar a la iglesia. Y todo eso, hermanos, creó una controversia en la iglesia primitiva. Sin embargo, hermanos, el evangelio es claro que las personas son considerados salvos y justos y limpios solo a través de su fe en Cristo. Pero los judíos, obviamente, hermano, les resultaba muy difícil de digerir esta idea por los conceptos que se habían desarrollado fuera de las escrituras. En la tradición rabínica habían personas que decían, cuando se preguntaban, ¿y cuál fue el propósito que Dios haya creado a los gentiles? ¿Sabe cuál era la respuesta? Una de las respuestas era, los creó para ser utilizados como leña en el infierno. ¿Por qué? Porque se tenía de alguna manera este desprecio a las personas que no eran descendientes físicos de Abraham.
Pero en realidad nosotros sabemos, el que entiende bien las escrituras a la luz de ambos testamentos y de que el Antiguo Testamento habla de un Mesías que iba a venir y que iba a ser el Salvador del mundo, no de una nación, y que entiende el Nuevo Testamento como el cumplimiento de esa promesa y la salvación que se vino a efectuar a todas las naciones, no tenemos problemas con entender que en sí, desde un principio, fue el propósito de Dios que la salvación se extendiera a todas las naciones, a todas las personas, aunque no fueran descendientes físicos de Abraham. De hecho, el pueblo de Israel, esa era una de las misiones que tenía. El Señor los había llamado como nación a ser luz para las demás naciones. Es decir, llevarlos al conocimiento del Dios verdadero, llevarlos a conocer la ley de Dios. ¿Pero qué pasó? Lamentablemente ese llamamiento a la nación de ser llamados a hacer luz a las naciones no se cumplió. Fallaron en su llamamiento. Y un claro ejemplo de este llamamiento es el clásico citado de el profeta Jonás, que fue enviado a predicar el arrepentimiento a una nación vecina y dijo, no voy. Prefiero morir y no voy. Y eso de alguna manera ilustra la actitud generalizada que la nación tenía. Pero hay buenas noticias. Porque resulta que Israel, al Israel ser llamado en el Antiguo Testamento luz a las naciones, era solamente una sombra. No iban a ser la verdadera luz. Era una sombra que apuntaba a una verdadera luz, la luz del mundo, la luz verdadera. ¿Quién es? Cristo. Entonces iba a venir tarde o temprano alguien que sí iba a hacer esa obra de ser luz a las naciones y de alcanzar a los gentiles por medio del evangelio. Entonces, donde Israel falló de ser un pueblo misionero, donde Jonás es un claro ejemplo de eso, Cristo no falló. Y en el pasaje de hoy lo que vemos es a Cristo prácticamente como misionero, siendo luz a los gentiles en una nación gentil. El día de hoy, hermanos, vamos a ver este pasaje. En mi Biblia, Reina Valera del 60, tiene por título La fe de la mujer sirofenicia. Manténgase allí, del versículo 24 al 30 vamos a estar estudiando. No es mucho, no creo que se pierda. 7 versículos, vamos a ver. Y los vamos a ver bajo 3 puntos bien sencillos, hermano. Primero, en el punto número 1, vamos a hablar de el retiro que se volvió misión. Versículo 24 al 26. Luego, en el punto número 2, la fe de los perrillos, versículo 27 y 28. Y finalmente, en el punto número 3, los hijos son los que creen, versículo 29 y 30. Vamos a ir al punto número 1, hermanos, el retiro que se volvió misión. Punto 1, el retiro que se volvió misión, Marcos capítulo 7, verso 24 al 26. Lea conmigo. Está en pantalla si no tiene Biblia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Okay. La razón por la que pusimos, hermano, por título a este punto, el retiro que se volvió misión, es porque a primera vista todo parece que la intención de Jesús es un retiro para descansar. Lea una vez más conmigo el 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. ¿Por qué? ¿Por qué no quería que nadie lo supiese? Porque quería descansar. Pero no pudo esconderse, dice. Nosotros sabemos que ya en Galilea la situación era insostenible para descansar. No los dejaban comer. Las personas estaban en todo tiempo buscando a Jesús para que les hiciera algún tipo de milagro que ellos necesitaban. Esto fue entonces planeado originalmente por el Señor como una especie de getaway, diríamos en inglés, ¿no? Como irse a descansar, un retiro, una salida de su país y un viaje rápido a un país vecino. Jesús está buscando unos días de quietud fuera del país, lejos de Galilea, donde es su ministerio y donde ya no puede ni descansar.
Si usted va a su Biblia y usted va a la parte de los mapas, si usted busca un mapa de los tiempos de Jesús, usted se va a dar cuenta que Tiro y Sidón está al norte de Galilea, ¿ok? Al norte de Galilea, que está en una región que se llama Fenicia. Usted lo puede ver en los mapas. ¿Ok? Están cerca, son ciudades costeras en el mar Mediterráneo. Está al norte de Galilea, está Fenicia, está el mar Mediterráneo y en esa costa está Tiro y Sidón. Usted lo puede ver ahí en un mapa de los tiempos de Jesús. Esta región, hermano, hacía 900 años antes de Cristo, el profeta Elías había huido a esta región. La razón, Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Y el profeta Elías había huido para allá. Y fue en esa región donde una viuda de Sarepta de Sidón, hospedó al profeta Elías y le dio de comer. Usted debe conocer el pasaje. Dice que le dio la última comida que le quedaba, porque ya estaban muriéndose de hambre. El profeta Elías le dijo, cocina esa comida y dámela, y el Señor te va a proveer. Y así fue, ¿no? El Señor le proveyó a esta viuda, pero es la misma región. Cuando usted la ve en el mapa, esa región donde Jesús está ahorita fue esa región donde Elías en su momento huyó, al norte de Galilea. Al llegar a la región, hermano, de Tiro, Jesús y sus discípulos entraron en una casa. De alguna manera tenían por allí algunos conocidos donde pudieron ellos llegar. Deducimos que esto fue un retiro principalmente porque Jesús no quería que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque a estas alturas Marcos ya nos ha informado en Marcos capítulo 3, versículo 8, que ya la fama de Jesús era bien conocida en Tiro y en Sidón, porque había venido mucha gente de Tiro y de Sidón a Galilea a ver su ministerio y a ver lo que estaba predicando y a ver los milagros que él estaba haciendo en Galilea. Entonces, cuando Jesús llega a esta región, de alguna manera, hay ciertos grupos de gente que ya saben de Jesús. Llega, entra a una casa, trata que nadie lo sepa, trata de esconderse, no puede. Inmediatamente se supo que Jesús estaba en el lugar. Vea lo que dice el 25, verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, nosotros sabemos que Jesús en su omnisciencia ya sabía que esta mujer de alguna manera le estaba esperando en esta región, porque el Señor sabía que de alguna manera, aunque el plan original era descansar, había una cita divina ya con esta mujer y esto iba a quedar prácticamente registrado en las Escrituras. Vemos en el verso 25 la desesperación de la madre. Escuche, es una madre desesperada. ¿Por qué? Su desesperación está porque tiene una hija pequeña que está poseída por un demonio. Imagínese la situación. Usted, los que tienen hijos, imagínese la situación. Tú tienes un hijo, una hija poseído por un mal espíritu en casa y no puedes hacer nada. Ya consultaste a todos los chamanes del pueblo, a todos los brujos del pueblo, ya hiciste un montón de mantras, un montón de, hasta al médico fuiste, el médico no puede hacer nada con lo que es espiritual y no pasó nada. ¿Cómo te sentirías con un hijo así? En cama, actuando erráticamente, como desquiciado, qué sé yo, esquizofrénico. No sabemos la conducta de la niña, pero la madre había deducido que estaba poseída por un mal espíritu. Y es verdad, al final Jesús lo echa fuera. Sabemos que la mujer no estaba dando un mal diagnóstico. ¿Cómo duelen los hijos, verdad, hermanos? Los que son padres deben de saber, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hijo que está pasando por una situación difícil, que le está haciendo daño, nos duele bastante a los padres. Esa es la situación de esta mujer. Es una situación desesperada. Los hijos nos duelen mucho, a los padres, porque amamos muchísimo a nuestros hijos. Irónicamente, los hijos no son los padres lo que ellos más aman. Y es una ley, yo lo he entendido que así debe de ser, no estoy resentido. Tú amas mucho a tus hijos y ellos no te van a amar tanto a ti como tú les amas a ellos. Eso, por favor, padres, entiéndanlo, entendámoslo, ¿ok? Y ahorita quizás no lo ves porque están chiquitos, pero cuando sean adolescentes te vuelvo a preguntar, o ya mayores. Es una ley. Uno de padre está dispuesto a darlo todo por ellos y ellos te van a dar ciertas cosas bajo ciertas condiciones. Y está bueno. De hecho, así Dios nos diseñó, ¿no? Ahorita yo debo de amar más a mi esposa y a mis hijos. Si estuviera amando más a mis padres, estaría fuera del diseño divino. Y yo sé que cuando mis hijos crezcan, el diseño divino es que ellos amen más a sus cónyuges y a sus hijos, no a mí y a mi esposa. Así que nos arrojamos a las manos del Señor a ver si tienen misericordia los hijos de nosotros. Esta es una oportunidad de oro para esta mujer. No hay que llevar a la hija endemoniada a Galilea. Jesús está en el pueblo.
Jesús está en el área y ella sabe que a Jesús no hay demonio que se le resista, sean muchos, sean pocos, sean fuertes, sean débiles. Jesús con una palabra los echa fuera. Esta es la oportunidad que esta mujer ha estado esperando por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo hace que su hija está poseída por un demonio. Ve la actitud de la mujer, verso 25. Vino y se postró a sus pies. Vea la reverencia de esta mujer. Cae al piso a los pies de Jesús. ¿Sabe que en los evangelios vemos a mucha gente corriendo a los pies de Jesús? ¿Se acuerda del leproso? Y vemos a muchos más. Corren y no vienen a los brazos, ¿verdad? Nosotros generalmente cuando alguien viene y nos da un abrazo o nos saluda afectuosamente, toda esta gente viene y no vienen a los brazos de Jesús, vienen a los pies de Jesús. Y esto habla del sentido de humillación y del sentido de reverencia con el cual se acercan al Señor. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marcos explica algunas cosas sobre esta mujer, por ejemplo, que era griega, que era sirofenicia. Y esto es para darnos a entender a nosotros, hermano, cómo esta mujer, desde el punto de vista del judaísmo del siglo I, tenía muchas desventajas. Estaba en muchas desventajas por la situación de, primero, ser mujer. ¿Ok? En el siglo I, ser mujer era una desventaja, ¿no? Las feministas en el siglo I no sé qué hubieran hecho, ¿no? Ahora son las reinas, ¿no? Pero bueno. En el siglo I era una desventaja real. Incluso algunos judíos hacían una oración por la mañana que decía, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Algunos varones religiosos se paraban por la mañana y hacían esa oración. ¿Ok? Nunca fue la intención de Dios. Nosotros sabemos que Dios creó tanto al varón como a la mujer a su imagen. Tanto en el hombre como en la mujer hay una dignidad divina. Estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero lamentablemente eso no ha evitado que a lo largo de la historia muchas personas que practican una religión hayan abusado de la mujer. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la religión sea mala para la mujer. Lo que estoy diciendo es que algunas personas que han practicado mal su religión han hecho daño a la mujer. Eso es verdad. ¿Okay? En el siglo I esta mujer tenía una desventaja por el simple hecho de ser una mujer. Ahora, también hay que rescatar que a lo largo de la historia muchos hombres han dado su vida por las mujeres. Eso también es verdad. Muchos padres a lo largo de la historia han dado su vida por sus hijos, incluyendo a sus hijas que son mujeres. Sabe que curiosamente casi todas las cosas que hacen más fácil la vida a un ama de casa las inventó un hombre. Casi todas las cosas que usted tiene en su casa que le hacen más fácil la vida, las inventó un hombre. La plancha, la lavadora, la licuadora, la estufa de gas, no sé, piense en algún electrodoméstico, la aspiradora, la freidora, cualquier cosa que usted piense, las inventó un hombre. Entonces el hombre también ha pensado en su momento en cómo hacerle la vida fácil. A la mujer no todo ha sido abuso. Algunos estudiosos dicen que todos estos electrodomésticos reducen 60 horas de trabajo que consistía en el hogar antes de que esas cosas se inventaran a solo 10 o 15 horas de trabajo a la semana en el hogar gracias al invento de esas cosas. Y en su mayor parte fueron cosas inventadas por los hombres, pensando en el bienestar de las amas de casa. O sea, lo que quiero con estos comentarios es decir, sí, es verdad, a lo largo de la historia ha habido hombres que por practicar mal su religión han abusado de la mujer, no porque la religión haga daño a la mujer, sin embargo, también a lo largo de la historia muchos hombres han hecho mucho bien a las mujeres. Una segunda desventaja de esta mujer, aparte de ser mujer, era que era griega, es decir, era gentil. Vea que se le llama Sirofenicia. Sirofenicia. ¿Por qué se le llama Sirofenicia? Bueno, porque según la historia, unos años antes de Cristo, Fenicia, que es el área en el mapa, usted lo puede ver, donde está Tiro y Sidón, se había unido a Siria, que está a un par del mapa. Ve el mapa, está a la par de Fenicia, está Siria. Y esa región se llamó Sirio-Fenicia, como una especie de unión de los dos pueblos. Como cuando a alguien le llaman México-americano, ¿no? Le están diciendo que es alguien que posiblemente nació en los Estados Unidos, pero que es más mexicano que estadounidense por sus costumbres, comida, etcétera. Eso es lo que se quiere decir con esta mujer. Mateo, si usted va a Mateo 15, no lo haga ahorita, la llama cananea. Mateo la llama una mujer cananea, es decir, era una mujer gentil,
Era una mujer, los cananeos eran personas muy malvados, muy idólatras. Por eso es que el Señor en su momento mandó a Israel a destruir ese pueblo. Y la tercer desventaja o tercer cosa que esta mujer, hermano, tenía en contra es que su hija estaba endemoniada. Y esto implicaba que posiblemente esta mujer había practicado algún tipo de hechicería, algún tipo de brujería. Esta región de Tiro y de Sidón eran considerados principales centros de adoración de Astarte, la diosa de la fertilidad, conocida como Astarot en el Antiguo Testamento. Esta era la situación entonces de por qué su situación era muy complicada. Mujer, gentil, pagana, ¿ok? No siempre gentil es lo mismo que pagano, tengamos cuidado con eso. El gentilicio a nosotros nunca se nos quita, aunque nos hagamos cristianos. Por ejemplo, mi gentilicio es ser mexicano, eso nunca se me va a quitar. Pero lo que sí se nos debe quitar es el paganismo. Hay gente que entiende gentil y pagano como lo mismo. No es lo mismo. En un sentido, los cristianos seguimos siendo gentiles. ¿Sí? En otro sentido, no. ¿En qué sentido seguimos siendo gentiles? Bueno, porque yo sigo siendo mexicano. ¿En qué sentido ya no soy gentil? Porque no soy pagano, soy cristiano. ¿Ok? ¿Qué hacía esta mujer? Parte final del verso. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Sí? La situación estaba desesperada. Mire, Mateo nos la presenta más claramente la situación de esta mujer. Mateo 15:22. Vemos ese pasaje en Mateo 15:22. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, escuchen, nos da más detalles, es gravemente atormentada por un demonio. Lo primero que vemos es que esta mujer busca a Jesús con insistencia, clama a Jesús. Esa palabra clamar quiere decir que estaba gritando que Jesús la atendiera. Le llama hijo de David, lo cual es un título mesiánico. Eso nos lleva a deducir que esta mujer conocía que había un Mesías que se le había prometido a Israel, y ella lo está reconociendo a Cristo como el que había de venir, y clamaba gritando a todo pulmón prácticamente. ¿Por qué? Porque su hija está siendo atormentada, ¿no? Su hija no está pasándola bien. ¿Sabe que hay dos tipos de problemas que tienen nuestros hijos? Nuestros hijos tienen problemas que tienen solución y a uno le agobian, pero tienen solución, ¿no? Tú dices, híjole, le salió esto al niño o le está pasando esto al niño, y el doctor te dice, esta es la solución. Sufres, pero tienes la esperanza de la solución. Pero hay otro tipo de sufrimiento, cuando tu hijo tiene algo y no tiene solución. Allí ese es otro tipo de sufrimiento. Allí tú dices, Señor, ayúdanos, porque esto no tiene solución médica, solamente tú puedes hacer un milagro. Eso es lo que a uno de padre lo puede llevar a un límite. Esta mujer ha llegado a sus límites. Lo que su hija tiene, humanamente hablando, no tiene solución. Y por eso está clamando desesperada, diciendo, socórreme. Socórreme, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Hay una desesperación en ella. Veamos en el versículo en Mateo 15:25. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, lea, Señor, socórreme. ¿Quién era la que necesitaba socorro? La hija, ¿verdad? No directamente ella. Pero ¿sabe qué pasa? Uno ve en sus hijos a uno mismo. Esa es la razón por la que uno a veces ama mucho a los hijos. Tú ves a tu varón y dices, ay, mi hijo, como que te recuerda a ti mismo. O tu mujer ves a tu hija y dices, mi hija, y como que te recuerda a ti misma. Tenemos mucho amor por ellos porque en cierto sentido el sufrimiento de ellos es que en una forma nuestro sufrimiento. La mujer dice, socórreme, ayúdame. Estaba sufriendo con su hija. ¿Sí? Lo que le pasaba a su hija lo sentía ella. De hecho, a veces uno hasta puede sufrir más que los hijos. Tu hijo a veces tiene una condición y tú le dices, ¿cómo te sientes? Y él te dice, bien. Y tú estás sufriendo más que él por dentro. Ay, Dios mío, ojalá sea verdad que se siente bien. Sí, yo creo que muchos padres se identifican con esto que estoy diciendo. Conclusión del punto 1. Una conclusión para este punto. El retiro que se volvió misión. Jesús se fue a un retiro en Galilea, no había tiempo para descansar, no lo dejaban ni comer prácticamente, pero este retiro, hermano, a una región gentil se acabó volviendo una misión a los gentiles, donde había una necesidad. Esto es un anuncio prácticamente de toda la historia del cristianismo. Cristo vino, a los suyos lo rechazaron y su ministerio se extendió ¿a quién? A los gentiles. A los suyos vino y estos no lo recibieron. Y entonces se extendió a los gentiles. El rechazo judío se convirtió de alguna manera en la oportunidad para los gentiles. ¿Quieres saber un dato curioso de Tiro y de Sidón? Tiro y Sidón fueron unas regiones que en el tiempo de la conquista, en el tiempo de Josué, Dios se los había dado por heredad.
Se lo había dado específicamente a la tribu de Aser. Veamos en Josué 19, 28 al 29. Josué 19, 28 al 29. Y abarca a Hebrón, Rehob, Hamón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. ¿Quieres saber otro dato curioso? Nunca lo conquistaron. Dios se los dio y no pudieron tomarlo. Okay. No todo lo que Dios les dio a Israel en heredad cuando entraron en Canaán, ellos lo pudieron tomar. Esta región fue una de las regiones que ellos no pudieron tomar según la historia. Y sabe que aquí hay comentaristas que ven algo muy interesante. Me pareció muy interesante y por eso lo traje. Y es que hay comentaristas que dicen que esta región que no pudieron ser conquistadas por las armas en los tiempos de José, ahora Cristo viene y las conquista con el evangelio. Y viene a tomar algo en sí que era de él, ya. Los israelitas de antaño no pudieron entrar. El verdadero israelita viene y entra y lo toma y predican el evangelio en esta región gentil que ya era de por sí suya. ¿Y cuál es el mensaje entonces? El mensaje es que Cristo vino para llevar el evangelio a todas las naciones y reclamar de todas las naciones a los que son suyos, a los que el Padre le dio a él por herencia, así como le había dado esta tierra por herencia a Israel en los tiempos de Josué. Qué interesante, ¿no? Punto 2. La fe de los perrillos. Ya cuando entienda quiénes son los perrillos, no se enoje. La fe de los perrillos, Marcos 7, 27 al 28. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Wow. Mateo nos da más contexto. Aquí Marcos nos presenta la situación como que la mujer clama y Jesús le contesta inmediatamente. Mateo nos dice que no le contestó inmediatamente. La ignoró al principio. Por un buen rato la ignoró. Hasta que se cansaron los discípulos. Los discípulos estaban cansados de esa mujer estar gritando: hijo de David, socórreme, hijo de David, socórreme. Y los discípulos se hartaron y dijeron: Señor, despide a esa mujer que se vaya de aquí. Marcos nos lo cuenta como que inmediatamente le respondió. Pero vea lo que dice Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. La ignoró. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús al ignorarla al principio? Estaba poniendo a prueba su fe. Estaba viendo si esta mujer iba a decir: bueno, ya traté, ya me voy. Ya le grité mucho, ya me voy, no me contesta. No, la mujer sigue, insiste y grita. Esa es la fe de una mujer a la que Jesús está llamando perrillo en esta analogía, en esta escena. Una fe inquebrantable, pero la Reina Valera lo llama la fe de la mujer sirofenicia. Una fe fuerte, ¿sí? Una fe que aún puesta a prueba y poniéndole obstáculos, brinca los obstáculos y sigue adelante. Pero todavía estaba por venir otro obstáculo. El primer obstáculo, el silencio. El segundo obstáculo, la respuesta. Por fin le contesta a Jesús y la respuesta es devastadora. Era mejor el silencio, yo creo. Ahora la respuesta es devastadora porque ahora Jesús usa una parábola y la compara en la parábola a la mujer con un perrillo. Es una sencilla analogía. Y en esta analogía es muy fácil de entenderla ahora que nosotros tenemos toda la revelación. Jesús les está diciendo: yo ahorita vine a predicar el evangelio a los israelitas. Ahorita vine aquí a Tiro y a Sidón a descansar, no a predicar el evangelio ni a hacer milagros. Es lo que le está diciendo. ¿Okay? Ahorita no. Pero le dice, de alguna manera hay migajas para los perrillos, pero ahorita mi deber es dar el pan a los hijos, no migajas a los perrillos. Eso es lo que Jesús le está diciendo en esta analogía. Obviamente esto fue temporal, ¿verdad? Esto el Señor, ya cuando el Señor resucita después de su resurrección y hace la gran comisión, ¿qué les dice a los discípulos? Vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Cristo de alguna manera en su ministerio antes de su resurrección, su prioridad era predicar el evangelio y hacer milagros en Israel. Después de su resurrección, él ya sabía, iba a mandar el evangelio y hacer milagros a todo el mundo, a sus apóstoles, para la implantación del cristianismo y de iglesias en todo el mundo. Pero ahora Jesús le está diciendo en esta analogía: mi prioridad es alimentar a mi familia. Es lo que le está diciendo. No a los perrillos.
Ellos no son la prioridad ahorita. Ellos son los perrillos que están debajo de la mesa, que se comen una migaja si se cae, pero ahorita no hay pan para ellos. Ese es el significado básicamente de esta parábola. Muchos creen que aquí hay dos posturas con respecto a la palabra perrillos. Hay quienes se decantan a decir que Jesús fue sumamente ofensivo con la mujer. En algún momento yo también llegué a creer eso, pero analizando más el pasaje parece que Jesús no fue tan ofensivo con ella. Jesús bajó un poquito las revoluciones y utiliza la palabra perrillo para decir los cachorritos, que la Reina Valera lo traduce como perrillos, es como los cachorritos. Había dos palabras para perros en el Nuevo Testamento, una que se refería a perros salvajes que andaban allá afuera en los basureros, que no eran domesticados, y otra para perros de la casa que la gente tenía como mascotas y que cuidaban y que les daban las migajas que se caían de la mesa para que ellos se las comieran. Yo estoy de acuerdo en que Jesús aquí no fue necesariamente ofensivo con la mujer, que incluso después de que la vio perseverar en medio del silencio, él con una sonrisa en la cara le dijo, ¿sabes qué? El pan es para los hijos, ¿sí? El pan es para los hijos. Y la mujer entonces es la que le dice en el versículo 28. Vea lo que dice el versículo 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer, hermano, a pesar de que estaba turbada por la situación que estaba pasando, puso mucha atención a la analogía. Ella puso atención en la analogía. Ella dijo, ok, ¿quién soy en la analogía? Dijo, en la analogía yo soy un perrillo. Y dijo, aquí hay algo. Los perrillos comen migajas. Y yo no necesito mucho, yo no necesito un gran banquete como el que él les da a los israelitas allá en Galilea. Yo me conformo con una migaja. Y con esa migaja le pido que sane a mi hija. Y con eso para mí me doy por bien servida. ¿Sí ve la fe de esta mujer? ¿Sí? De hecho, hay muchos que dicen que es de las primeras mujeres en los evangelios que entiende una parábola, que no necesitó explicación. La entendió, la interpretó y la usó a su favor. Todos los demás religiosos de Israel que se las daban de llenos de parábolas y de sabiduría, no entendían las parábolas del Señor. Hasta los discípulos tuvo que aclarárselas algunas veces. Esta mujer cacha la parábola, dice, yo soy ese perrillo, hay migajas para los perrillos, me conformo con la migaja, dame eso. Para ella eso era suficiente. Y esto habla, hermanos, de la humildad de la mujer, la sabiduría de la mujer para discernir la parábola, la analogía, y también, hermano, de la gran fe, porque todavía no le ha dado la migaja, simplemente la está pidiendo, pero sigue creyendo que el Señor lo puede hacer. Está pidiendo sí sabe que es una migaja, ¿verdad? Uno está comiendo su pan y se te cae un pedacito. La mujer está pidiendo una fracción del pan, ni está pidiendo un pan, está pidiendo un pedacito del pan. Y con eso ella se da por servida. Ella dice, eso es para mí más que suficiente. Aunque el banquete en la misión terrenal era para Israel, las migajas del evangelio caían de la mesa y satisfacían a muchos gentiles que eran lo suficiente humildes como para conformarse con esas migajas. Conclusión de este punto 2, hermanos. La fe de los perrillos se llamó este punto. Conclusión. Esta mujer, ¿a quién representa, hermano? Bueno, pues nos representa a nosotros. Esta mujer a la que Jesús le llama perrillo en esta analogía o un cachorrito, representa a los millones y millones de personas que no somos descendientes físicos de Abraham. ¿Qué somos entonces en esta analogía? Somos los perrillos, ¿no? Somos los que de alguna manera, en esta analogía, todavía sin Cristo ir a la cruz y resucitar, nos conformamos con una migaja. Pero como Cristo ya resucitó, ahora somos los dueños del pan, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Cuando hablemos de la fe, el pan es de los hijos, de los que creen. Esos son los verdaderos hijos. Esta mujer insiste, hermano, y persiste, y es un tipo de la fe que nosotros los gentiles debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Ella dice, reconozco que no tengo un lugar en esta mesa hasta más tarde, porque ahorita estás atendiendo a los hijos. No soy Israel, acepto eso, pero según tu parábola hay un festín. Tú estás dando un festín en tu parábola. Hay pan, hay mucho pan. Esto es una fiesta. Hay mucha comida. Hay más que suficiente para Israel. Y además, Israel no quiere ese pan. ¿Por qué cree usted que Jesús anda, hermanos, en Tiro y en Sidón? Porque en su propio pueblo fue rechazado.
¿Mm? Entonces, no solamente había mucho pan, ese pan los hijos no se lo querían comer. Los hijos lo estaban despreciando y esta mujer se conformaba con una migaja. Eso habla de cómo nosotros debemos tener un agradecimiento tan grande por el Señor, porque sin ser descendientes físicos de Abraham, por nuestra fe somos hijos, no perrillos, hijos, hijos de Dios. Y de eso trata el punto número 3 con el que vamos a terminar. Los hijos son los que creen. Los hijos son los que creen. Marcos capítulo 7, verso 29 y 30. Lea conmigo ahí, hermanos. Dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos tampoco nos cuenta la sorpresa de Jesús, pero Jesús, hermano, hay una sorpresa en él. Mateo nos deja verla, Mateo 15, 28. Vea lo que Jesús dice en Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no rechazó a ningún gentil que venía con fe. Sabemos que él vino primeramente a Israel, pero no únicamente a Israel, como entienden los judaizantes, ¿no? El judaizante entiende así, primera y únicamente Israel, y no es así. Primeramente Israel, no únicamente Israel. El evangelio fue mandado para todo el mundo. ¿Qué dice? Dice que el demonio había salido de su hija. La fe de esta mujer fue puesta a prueba por el silencio, fue puesta a prueba por una respuesta que aparentemente es negativa, fue puesta a prueba por una analogía en donde ella ocupa el lugar de un perrillo, pero la mujer persiste y Jesús le dice, por esta palabra que has dicho, porque tú discerniste esta parábola y por esta palabra que has dicho, tu hija ha sido liberada, el demonio ha salido de tu hija. ¿Sí ve? Por la fe esta mujer obtuvo el milagro que ella necesitaba. El Señor había contestado entonces su petición de la gran fe que esta mujer tenía. Y vemos el poder de Cristo. Cristo ni siquiera tiene que ir donde está la niña. La niña está en casa de la mujer, está poseída por un demonio. No sabemos cómo estaba actuando, la Biblia no lo dice. ¿Ok? Generalmente los endemoniados en el siglo I tenían actitudes autodestructivas. Algunos el demonio los tiraba en el agua, en el fuego, los hacía lastimarse con piedras, etcétera. Tuvo que haber sido atormentada en una manera, ¿no? Porque es lo que dice la Biblia. Estaba sufriendo la niña. Jesús no va donde está la niña. Ok, llévame donde ella, le voy a poner las manos, le voy a ordenar al demonio que salga. No. El poder de Jesús es omnipresente. En el lugar donde está Jesús, desde allí Jesús ordena que el demonio salga. No sé, quizás un demonio de más alto rango llegó y le dijo, ahí te tienes que ir. ¿Y quién dice? Jesús dijo, bueno, ni modo, tienes que irte. Porque no hay otra, lo dijo él y punto. Si ve el poder, la autoridad del Señor. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Imagínese el alivio de la mujer. Uf, cuando un hijo se te sana de algo, un hijo le va bien en algo y sientes como que el corazón te volvió al cuerpo, ¿no? Porque por mucho tiempo lo has tenido aquí atravesado en la garganta que ya se te sale del cuerpo. Imagínese el alivio de esta mujer. Dicen los comentaristas que está en cama porque está descansando a causa de la tortura que el demonio le había dado. Está descansando la niña. Es rico cuando uno ve a sus hijos en cama descansando, ¿no? Por la noche ya ves que todos están en cama y te vas a acostar y dices, bueno, tengo a todos los pollitos contados, cada uno en su nido, a dormir en paz, ¿no? Imagínense el alivio de esta mujer, hermanos, en este momento. Tuvo que haber sido algo, hermano, que causó una euforia tremenda en ella, su gozo al ver a su hija bien, finalmente libre, finalmente sana, finalmente descansando, quizás debilitada por la lucha con este demonio, pero libre de este demonio. Conclusión del punto 3, hermano. Los hijos son los que creen. ¿Qué cree? Esta mujer en la parábola era más que un perrillo, porque esta mujer era de los que creen. Y los que creen en la Biblia, hermanos, son los hijos. La recuperación de la niña, aunque fue algo maravilloso, hermanos, no es la enseñanza principal de este relato. Si usted cree que este relato trata sobre la liberación de una niña, no trata sobre eso. El relato, en realidad, hermano, se enfoca en la fe de la mujer, número 1,
pero en el objeto de la fe de la mujer. ¿Cuál es el objeto de la fe de la mujer? Cristo. Cristo. Ella dice, Cristo me va a ayudar. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre bien definido, hermano. ¿Tienes fe? Sí. Tú me deberías de contestar si eres cristiano. Si yo te contesto, ¿y cuál es el objeto de tu fe? Tú deberías decir, Cristo para mí es todo. ¿Sí? Cristo para mí es todo. Yo sin Cristo no soy nada. Si hay algo que como cristiano usted debe tener claro, es que el objeto de su fe debe de ser Cristo. Y debe de ser fuerte esa fe. No una fe ahí blandenga, hermano, que ya en momento de prueba quiere salir corriendo. No, debe de ser fuerte. Estoy en Cristo. ¿Y qué vas a hacer por Cristo? Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Esa debe ser la fe de un creyente, hermano, de alguien que es cristiano de verdad. Que pase lo que pase, dice, yo dejaré todo en esta situación que estoy pasando, menos a Cristo. Ese es el objeto de la fe de esta mujer, hermano. Por eso usted debe estar constantemente, mire, constantemente ¿dónde? En las escrituras, en la oración, congregándose. No se descuide, hermano. El menor descuido, que usted descuide su vida espiritual, que usted deja de leer la Biblia, que usted dice me congrego sí, me congrego no, que quién sabe, que no sé qué. Hermano, viene la debilidad y hasta puede acabar en el pecado, envolviéndose, enrollándose en el pecado. La historia, hermanos, de esta mujer gentil es un magnífico ejemplo del hecho que la verdadera fe salvadora es una que tiene frutos, ¿o no? ¿No tiene frutos la fe de esta mujer? ¿No es una fe que persevera ante los obstáculos, que insiste ante el silencio? ¿Tú qué haces cuando oras y el Señor no te contesta? Pues sigues orando. Y si el Señor tarda, ¿qué haces? Sigues orando y sigues esperando. Sigues esperando. ¿Y qué haces cuando el Señor te contesta y no es lo que querías oír? Pues ni modo, te ajustas a lo que Él te dijo porque no es lo que tú quieras. A veces el Señor te puede responder, ay Señor, eso no era lo que yo pedí. Y el Señor, pues a mí qué me importa, yo soy Dios. ¿Quién es aquí el Señor y quién es el siervo? ¿Tú o yo? Vea la fe de esta mujer es una fe que tiene frutos. Mucha gente dice, yo tengo fe y apenas viene un problema, me voy de la iglesia, pastor, siento que me muero por esto, por aquello, lo otro, porque, no sé, enfrentamos muchos problemas, ¿o no? ¿Verdad? Como que no tienen problemas, ya se los va a mandar el Señor. El que no tiene problemas, el Señor se los manda rapidito. No somos cristianos de temporadas, hermanos. Somos cristianos y se acabó. Se acabó. ¿Sí? Vamos a ver una conclusión final de los 3 puntos. A mí me gusta dar una conclusión a cada punto y luego dar una conclusión final de todo el sermón. ¿Cómo se tituló nuestro sermón hoy, hermano? Pan para los hijos, migajas para los perrillos. Pero la mujer, hermano, que es la perrilla en esta historia, merecía más el pan que los hijos. Y es que la Biblia es clara, los hijos son los que creen, ¿o no? Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Resulta que esta mujer es hija, porque ella sí cree en Cristo. En Galilea lo rechazaron, en Israel lo rechazaron. Esos no son hijos. ¿Sabe qué? Son los perrillos, ellos. Y la mujer es la hija. La mayoría de los descendientes físicos de Abraham rechazaron a Cristo cuando él vino. No todos, pero la mayoría. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan era hacer que los verdaderos descendientes de Abraham fueran aquellos que creían en Cristo. Vea la sabiduría de Dios en el Evangelio. Los hijos físicos de Abraham rechazaron al Señor. ¿Y cuál era el plan de Dios? Hacer otros hijos de Abraham, hijos espirituales. Ya no por sangre, ya no por ADN. ¿Por qué? Por fe. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, Gálatas 3, 7, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Somos los cristianos, los hijos espirituales de Abraham, no los descendientes físicos de Abraham que no creen en Cristo. Ellos no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que creemos en Cristo. Somos los verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Somos el verdadero pueblo de Dios. Somos los verdaderos hijos de Dios. Por eso en la Nueva Jerusalén, los que creen estarán dentro
y los perros estarán fuera. Y la Biblia lo dice, Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora resulta que si tú crees, tú eres hijo y estarás en la Nueva Jerusalén, en el mundo por venir con el Señor. Pero no importa si tú eres descendiente físico de Abraham, si tú no crees, según la analogía, eres un perrillo y estarás fuera de la Nueva Jerusalén. Esta mujer, por su fe, demostró que no era un perrillo, era una hija. Y en realidad era digna de comer a la mesa y no debajo de la mesa, pues tenía más fe que los que decían ser hijos. Se conformaba con una migaja, pero Cristo premió su fe dándole un banquete, haciéndola hija por su fe. Vamos a orar, iglesia. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.